Dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Una vez más dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Amén. Ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse. Si usted se puso de pie en su casa, también le pedimos ahí puede sentarse también. Bueno, la primera vez que consideré el texto de este día fue en una historia que yo escuché para aquellos que leemos la Biblia. Y es que un hermano quería leer la Biblia y entonces tenía la idea de que Dios le iba a hablar donde él apuntara con el dedo. Entonces abría la Biblia y entonces el primer texto que apuntó, cerró los ojos, apuntó el texto, y cuando leyó esta porción. Y entonces, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Y entonces, y como él le había dicho al Señor: lo que tú me digas, eso haré. Se asustó y dijo: no puede ser. Volvió a cerrar la Biblia y cerró los ojos y dijo: ahora vamos a ver. Y volvió a poner el dedo donde abrió y leyó aquella porción que dice: ahora ve y haz tú lo mismo. Entonces no es bueno leer la Biblia así brincado. Hay que leer un capítulo, luego otro capítulo, en orden, ¿verdad? Para no asustarse. Pero yo no les voy a hablar de eso hoy. Les quiero hablar acerca de la sensibilidad a Dios. El tema de hoy es la sensibilidad al Señor. La sensibilidad, mis amados hermanos, es algo que se desarrolla, es algo que lleva un desarrollo. No es automático, no es algo que usted lo logra el día que se entrega a Cristo. Es algo que se va desarrollando. Dios a los seres humanos nos dio la conciencia como un árbitro interno. Es decir, que independientemente si nosotros conocemos la Biblia, conocemos de Dios o no, en nosotros existe la conciencia. Y eso implica que cuando hay algo que es contrario a la naturaleza, cuando algo no va de acuerdo a la naturaleza, la conciencia te avisa y te dice: hey, esto no va con lo natural. Esto lo tenemos todos, mis amados. Esto es algo que lo experimentamos todos en todas las etapas. Desde el niño lo recibe, lo percibe, el adulto lo mismo. Pero esa conciencia, que es un árbitro interno, es a lo que me refiero cuando le hablo de que puede ser una conciencia desarrollada en cuanto a la sensibilidad, pero también tristemente puede ser todo lo contrario. Puede llegar a encallecerse, puede llegar a cauterizarse. Lo dice la Biblia también, que hay personas que llegan a tener la conciencia cauterizada, insensible completamente. Y por eso es que comencé diciendo que la sensibilidad es algo que se desarrolla. Entonces podemos concluir en esta introducción que la sensibilidad puede perderse o puede mejorarse, puede deteriorarse o puede desarrollarse en maneras muy, muy preciosas. La porción de hoy nos habla del momento donde Judas Iscariote, aquel que traicionó al Señor, descubre que había entregado al Señor por 30 monedas de plata. Y descubre que esas 30 monedas de plata no costaban realmente la vida, la dignidad de Jesús. Cuando él se da cuenta que lo van a matar, él quiere reparar aquello. Y entonces llega a querer devolver las 30 monedas a todos los religiosos. Y la respuesta que le dieron es: a nosotros ya no nos importa, ve tú qué haces con tu dinero. Aquel hombre quería regresar el tiempo y no podía. La idea de Judas era de repente renegociar los términos. Por favor, yo no quería que lo mataran, yo pensé que era otra cosa, pero aquí está el dinero. Entonces, como no se lo aceptaron, aquel hombre toma las 30 monedas y las tira, las tira al piso. Y no sabía cómo lidiar con aquello que él mismo había construido, y terminó ahorcándose, como acabamos de leer.
aquel hombre, dice la Biblia, que arrojando las piezas de plata en el templo salió y se ahorcó. Ahora, la ironía, y esto yo no me quiero saltar a lo que voy a hablar sin mencionar esto, la ironía de la lectura de ese verso es que fue a tirar las monedas en el templo. Es decir, que este hombre estaba en el templo de Dios, pero actuando de una manera muy, muy alejada del carácter de Dios. O sea, algo bastante duro, ¿no? Es como irónico. Está en el templo de Dios. Y entonces la ironía de la porción es que es en el templo de Dios donde él ha hecho toda la maraña. ¿Cómo es que alguien puede llegar a tener esa conciencia? Es la pregunta del millón hoy. ¿Cómo alguien puede llegar ahí? Si caminó con Jesús, comió panes con peces, vio milagros, vio tantas cosas bonitas. ¿Por qué la conciencia de Judas se inclinó a lo negativo, terminando en una tragedia de esta naturaleza que hoy hemos leído? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Dónde comenzó el deterioro de la conciencia de Judas? ¿Qué sucedió la primera vez que él? Porque la Biblia dice que él era el que extraía dinero de la bolsa, porque era el tesorero del equipo de los 12 que andaban con el Señor. Judas era el tesorero, él es el administrador. Entonces él tenía acceso a la caja fuerte y entonces de ahí extraía. Quizás la primera vez que él extrajo dinero de los fondos de los apóstoles, la primera vez que extrajo dinero, me imagino que se puso nervioso. Me imagino que estaba como hasta sudando de nervios y tenía como que lo estaban viendo. ¿Alguna vez ha sentido así usted? ¿Está haciendo algo y siente que lo están viendo? Entonces me imagino que la primera vez que sacó dinero de la bolsa estuvo muy nervioso, pero luego se dio cuenta que nadie se había fijado. El Señor tampoco le había preguntado, y como no le habían preguntado, la segunda vez se sintió más tranquilo. Me imagino que la tercera vez que sacó dinero de la bolsa decía: bueno, pero yo trabajo duro, entonces quizás yo me lo merezco. Y ya empezó como a justificar aquello, hasta que se volvió casi que una obligación para él sacar cada vez un poco de dinero de la bolsa. Eso comenzó, hermanos, a cauterizar la conciencia de Judas. Y esos pequeños pasitos que él había dado lo comenzaron a llevar a un punto donde ya no pudo regresar, a un punto donde le ofrecieron. Y aquí quiero aclarar algo: toda la vida a nosotros también nos van a salir propuestas, y las propuestas que nos salgan para quebrantar la ley de Dios o para ir en contra de la voluntad de Dios, esas propuestas van a parecer buenas o van a parecer malas, dependiendo de nuestra sensibilidad a Dios, dependiendo de cómo nosotros hemos ido desarrollando esto que Dios nos ha dejado en nuestro corazón. Y entonces en la porción de hoy vemos a un hombre totalmente vencido por la avaricia, a un hombre que perdió toda sensibilidad, pero no la perdió cuando hizo el trato de las 30 monedas de plata. Él había dado paso tras paso y otro pasito, hasta que se convirtió en un hábito aquello y ya no le daba vergüenza. Yo recuerdo cuando empecé a fumar, yo tenía quizás unos 16 añitos, y yo recuerdo que las primeras veces yo escondí no me gustaba que me vieran, pero llegó un momento donde ya no me importaba. Y ya me sentía hombrecito, 18 años, yo sentía que era un hombre. Y entonces ya no importaba quién pasaba por ahí, hasta así argollitas. Y ya no era una cosa de que le van a ir a decir a mi mamá, a mi papá, ya no me importaba. Y es que, mis amados hermanos, quizás la primera vez que lo hice, andaba agarrando hojas de limón para quitarme el mal olor de los dedos, del tabaco, y después ya no me importaba. Y es precisamente, mis amados, lo que le sucedió a este hombre.
Judas comenzó a hacer cosas muy pequeñas. Esas cosas que nosotros decimos, hermano, no sea tan exagerado. Es que este hermano es muy religioso. No exagere demasiado. No es para tanto. Es que al final no es si es cosa poquita o es mucha. Es el efecto que tiene en tu conciencia. No sé si están despiertos todos ustedes aquí, los que están en casa. No se trata de que no es para tanto. Es que no voy a bailar, solo voy a estar ahí con mis amigos. Es que no voy a tomar, solo quiero estar ahí en el grupo. Es que no es ese el problema. El problema es el efecto que tiene en tu conciencia. Es el efecto que causa aquello cuando empiezas a sentir que es normal. Alguien tiene que oír esto. Es cuando empiezas a sentir que no hay mucho problema. Como aquel alcohólico que estaba queriendo librarse del alcoholismo. Y entonces él dijo: yo tengo fuerza de voluntad. Y pasó el domingo. Él bajó desde la montaña en su caballo. Y entonces pasó frente a la cantina y dijo: tengo fuerza de voluntad, no volteo a ver. Yo no volteo. Y no volteó. El siguiente domingo dijo: yo tengo fuerza de voluntad, y para probarlo voy a voltear, dijo, pero no voy a entrar. Y pasó frente a la cantina, volteó, vio quienes estaban allí, los mismos cuates de siempre, pero dijo: no voy a entrar porque tengo fuerza de voluntad. El siguiente domingo dijo: quiero seguir probando si tengo fuerza de voluntad. Y entonces se bajó. Ese domingo dijo: me voy a bajar, voy a entrar, pero no voy a tomar. Y entonces justo así lo hizo. El tercer domingo se bajó del caballo, entró, estaban todos sus amigos, lo saludaron todos, y no tomó y no ordenó ningún trago, porque él tenía fuerza de voluntad. Pero ya saben lo que pasó el cuarto domingo. Se bajó, entró y esta vez ordenó, pero dijo: lo voy a ordenar, pero no me lo tomo. Y lo logró y no se lo tomó. Pero el quinto domingo, no es lo poquito que haces, es el efecto que tiene. No sé cuántos ya van entendiendo. La sensibilidad con Dios y las cosas de Dios no se trata de que, hermano, y será pecado que yo haga esto o aquello. Tal vez son cosas insignificantes, pero no se trata si es o no. Es un efecto que tiene en el corazón del creyente aquellas licencias que se va dando. No me están oyendo. Es que solo estoy texteando con esta persona, pero no hay nada serio. No, es que te vas dando libertad, y esa libertad te da más libertad. Y cuando sientes, dice: pero solo es una broma, es que solo es una foto, es que solo es un chiste. Y es cierto, solo es un chiste, pero en ti está teniendo un efecto que te va a llevar a una posición semejante a la de Judas, que cuando llegó el tiempo que él le hicieron la oferta: te damos 30 piezas de plata si nos entregas a tu maestro. Para él era normal esa clase de negociaciones. Y este hombre llega a un momento donde se da cuenta que su conciencia lo había llevado hasta un lugar donde no pudo regresar, a un lugar donde ya no tuvo la oportunidad de arrepentirse. Bueno, la tuvo, pero se había equivocado tanto que él llegó a pensar que no tenía más opción. Y entonces termina en esta tragedia. Y yo me hago una pregunta: ¿dónde estaba Judas cuando Cristo perdonó a la mujer adúltera? Yo quiero que piense conmigo, todos pensando aquí en tu casa, pensando por favor, ¿dónde estaba Judas cuando el Señor perdonó a la mujer adúltera? ¿Se recuerdan que a esta mujer la llevaron desnuda, la tiraron a los pies del maestro y dijeron: la acabamos de encontrar con un hombre que no era su marido, y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla? Y el Señor no les hace caso, sigue escribiendo. Ellos insisten y Él les dice: bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Desde los más grandes hasta los más pequeños se fueron. Aquella mujer queda sola con Jesús y el Señor le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dice: no, ninguno, todos se han ido, solo tú, y lo peor que tú eres perfecto. Y el Señor le dijo: vete y no peques más.
Pero ¿y por qué esa lección no la pudo entender Judas? Es que andaba ocupado sacando plata, hombre. Es que andaba ocupado haciendo pasitos chuecos. Y es que usted puede estar en el mismo culto y usted puede estar hasta en medio del servicio a Dios, pero si usted comenzó a dar pasitos en contra de la voluntad de Dios, aunque sean insignificantes, te empiezan a llevar por un sendero que eventualmente puedes destruir mucho. Y el Señor envía esta palabra, y es una palabra casi como de exhortación. El Señor sabe por qué la está enviando. A alguien Dios le quiere salvar la vida este día. A alguien hoy no se va a ahorcar. ¿Dónde estaba cuando libró a la samaritana? ¿Dónde estaba Judas cuando, hermanos? Bueno, todos sabemos entonces dónde estaba Judas cuando el frasco aquel que rompieron para ungir al Señor Jesús. Allí sí sabemos dónde estaba. Estaba complaining, estaba quejándose, diciendo: mucha plata se está gastando en ese perfume. Mejor se hubiera vendido y se le hubiera dado a los pobres. Y el mismo escritor dice: no que Judas se importara, se preocupara por los pobres, sino que él veía que podía sacar parte del dinero. Es decir, que ya él venía dando tumbos, venía dando malos pasos. Porque entonces entendemos por qué la reacción de Pedro y Judas fueron diferentes cuando ambos pecaron. Es que hay creyentes que pecan porque se descuidaron, pero hay creyentes que vienen descuidados de hace como 5 años. Yo he visto el arrepentimiento de los que se equivocaron. De los que se descuidaron, yo he visto el arrepentimiento. Se restauran. Pero los que ya vienen dando pasos, malos pasos, y no son pasos, son muy pequeñitos los pasos. Eso casi nunca se restauran. Esa es una gran diferencia. Por eso, mis amados hermanos, el Señor nos envía esta palabra. Es tiempo de hacernos un chequeo profundo. Ese chequeo que lo meten a uno en un tubo en el hospital, ¿verdad? Lo meten porque hay que hacer un chequeo desde la cabeza hasta los pies, el cerebro, ¿cómo le llaman? MRI. Y hay que examinar completamente, porque los pasitos que yo estoy dando me van a llevar a glorificar a Dios o me pueden llevar al desastre. Y Dios envía esta palabra porque quiere que tú glorifiques a Dios. Él no quiere tu desastre, Él no quiere que te ahorques, Él no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, dice la Biblia. Por eso es que Pedro, cuando se equivoca, llora amargamente y se arrepiente. Pero el que había dado muchos pasos malos no pensó en arrepentirse, sino que pensó en ahorcarse. Y eso efectivamente fue lo que hizo. Entonces, la respuesta, mis amados, está en el desarrollo de la sensibilidad. Lo repito, la respuesta para no llegar hasta esos grados está ¿dónde? En el desarrollo de la sensibilidad a Dios. Así que número 1, todo comienza con la conciencia. Todo comienza como un árbitro, la conciencia que te está diciendo no, pero es algo muy sencillo. Tú la puedes ignorar o puedes escuchar la conciencia. Si la ignoras, después no la vas a oír muy clara. Y si la sigues ignorando, llega un momento donde ya no te habla. Pero si le pones atención a ese árbitro, te vuelves más sensible. Ayer, hablando con unos hermanos, me estaban comentando de su hijo, de su niño mayor. Un niño quizás de unos 8 añitos. Es un niño muy sensible a Dios. Y me contaban acerca de que el papá estaba viendo una película. Y entonces en la película dijeron una mala palabra. El niño se puso de pie y salió con la mamá y le dijo: mamá, allí dijeron una mala palabra. Él se levantó y se fue. Quiere decir que tiene una sensibilidad al carácter de Dios. Y él dice: esto no va con el carácter de Dios, por lo tanto soy sensible al arbitraje. Es un árbitro. Imagínense esos partidos donde no habían árbitros, hermano.
Todos los que son futbolistas aquí saben lo que pasaba cuando no había árbitro. ¿Qué pasaba? Hoy ninguno de ustedes jugó fútbol. Unas discusiones que se armaban, hermano. Se armaba una gran discusión. Así les pasa a algunos ya en la conciencia, como no tienen árbitro. Pero bueno, sigamos. Entonces todo comienza con la conciencia, con ese arbitraje donde usted todos los días tiene que decidir si va a escuchar la voz de la conciencia, si va a escuchar muchas veces al Espíritu Santo, si va a venir a la iglesia y el Señor le habla en profecía, le envía una palabra y usted es sensible a la palabra, porque hay personas que dicen: a saber a quién le estará hablando el Señor. Es decir, que ya la conciencia ya ellos están esperando que Dios aparezca desde el cielo con un martillo y ellos están esperando señales más contundentes. Pero aquellos que tienen, como dice Pablo, buena conciencia, ellos con poco caen rendidos delante del Señor y le dicen: Señor, perdóname. Y el Señor les sigue bendiciendo y el Señor les sigue hablando, y son sensibles, les habla por sueños, les habla por visiones, les habla de muchas maneras. Así que comienza con la conciencia, con ese árbitro. En segundo lugar, se desarrolla conociendo la palabra de Dios, el carácter de Dios. Esa conciencia, esa sensibilidad al Señor se desarrolla conociendo el carácter de Dios. Entre más conoces la palabra, más sensible eres. Entre más conoces el carácter del Señor, entonces es mucho más fácil ser obediente. Es mucho más fácil decir: esto es la voluntad de Dios. Me contaban acerca de una persona que trabaja encerrada en una casa y entonces, pero ella no sabe leer. Y sucedió una discusión, y en un enojo una de la familia le recriminó de una manera injusta el hecho de que esta señora no puede leer, pero se lo dijo groseramente. Inmediatamente alguien que estaba ahí, que fue sensible a la injusticia porque conoce el carácter de Dios, inmediatamente dijo: momento, muy empleada puede ser, pero tiene la dignidad de Dios y no le pueden hablar así. Es decir, o se siente bien cuando usted ve que en un restaurante alguien maltrata a un mesero. ¿No siente usted algo, la repulsión? Dice: no, esta persona tiene la imagen de Dios en él o en ella. Y si es cierto, se equivocó con la orden. Usted no quería chile y le puso chile, pero como que si no hay mañana. Y entonces, y usted ve que alguien se comporta de una manera déspota con alguien que tiene la imagen de Cristo. Y tal vez ustedes se recuerdan esa lección en las células, donde aprendíamos de cómo las personas realmente, cuando están en esa posición, es así como trataron a Cristo. Y como nosotros debemos de ser sensibles, pero esta conciencia, esta sensibilidad a Dios se desarrolla conociendo el carácter de Dios. Por ejemplo, Cristo fue pobre. ¿Cuántos sabían eso? Fue desechado. Fue tenido de menos siempre. Fue minoría. Es decir, que Cristo tiene una descripción así justa con aquellos que son menospreciados en este mundo. Pero qué tan sensibles somos. Eso se desarrolla conociendo el carácter de Dios. En cuanto al pecado, de la misma manera se desarrolla viendo cómo es el carácter de Dios. Y en tercer lugar, esa conciencia, esa sensibilidad con Dios se consolida
con los resultados. Es decir, cuando usted ha sido sensible al Señor y se arrepintió, y usted logra ver los resultados de haberse arrepentido, entonces la conciencia se va consolidando. Esta sensibilidad se vuelve mucho más profunda, porque usted dice: qué bueno que hice lo correcto. Cuando ve los resultados de su arrepentimiento, dice: estuvo bien que haya sido humillado porque conocí tu ley, Señor. Está bien que haya vivido ese momento difícil. Esa sensibilidad se va consolidando con los resultados. Por eso es que Pedro se convirtió en apóstol, porque él vio el resultado de su arrepentimiento. Pedro vio, recuerde que cuando él negó al Señor 3 veces, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y justo eso hizo Pedro, lo negó, hasta maldijo. Pero cuando terminó de maldecir, el Señor le volteó la mirada. Y cuando Pedro se encuentra con la mirada de Jesús, se recuerda de las palabras. Y dice la Biblia que lloró amargamente. Y cuando el Señor resucita, al primero que va a buscar es a Pedro. Y le dice: Pedro, es necesario que vayas y confirmes a tus hermanos. Y el corazón de Pedro se llenó de alegría. Por una sola cosa. Él descubrió la sensibilidad a Dios y vio el resultado de su arrepentimiento, porque aquellos que son sensibles a Dios siempre verán la gloria de Dios en su casa, verán la gloria de Dios en sus propias vidas y van a estar satisfechos de haber sido sensibles a la voz de Dios. Mis amados hermanos, todos los días enfrentaremos esta lucha en menor o mayor grado. Usted no tiene que estar esperando un gran debate moral para decir: si yo estuviera en esa condición, ¿será que yo hiciera lo correcto? Si a mí me dieran a escoger entre seguir siendo creyente y hacer una maldad que me van a pagar millones de dólares, ay, ¿qué haría? ¿Y qué haría yo si estuviera en esas condiciones? Cuando uno es niño, uno se hace esas preguntas. Y por $1,000 le decían a uno, o por $1,000,000, ¿serías capaz de hacer tal cosa? Es decir, de violar la ley de Dios. O como dijo alguien, cuando oyó de una infidelidad, dijo: y por lo menos estaba bonita la muchacha, dijo. Vea la lógica. Y entonces yo me le quedé viendo y lo reprendí. Le digo: o sea que el pecado es aceptable si la muchacha estaba bonita. Le dije: tenga cuidado, porque esos pasitos pequeños casi siempre degeneran en pasotes bien grandes. Le dije: casi siempre se desemboca en cosas horribles. Amén, hermano, me dijo. Pero es que todos los días nosotros vamos a enfrentar esta lucha en menor o mayor grado, en cosas pequeñitas. Todos los días nosotros podemos acercarnos a nuestro destino glorioso, o quizás a un destino vergonzoso. Todos los días usted y yo nos estamos acercando a un destino. Muchos se están acercando a un destino vergonzoso, pero el Señor hoy envía esta palabra porque te quiere acercar a un destino glorioso. Si usted decide bien por Cristo, usted se acercará a un destino glorioso con el Señor. Todos los días tenemos la oportunidad de glorificar a Dios o defraudarlo. Todos los días, con cosas muy pequeñas, con un like que le damos donde no debe de dársele like, con cosas muy pequeñas, porque todo va forjando esa sensibilidad con Dios. Eso va forjando la sensibilidad con Dios. Y un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuando vemos normal aquello, eso leuda mucho más. Pero cuando usted hace lo que es correcto y todos los días tiene la oportunidad de glorificar al Señor, y usted glorifica al Señor, se va fortaleciendo y se va acercando a su destino glorioso. Y yo sé que hay gente que no va a terminar ahorcada, porque Dios está enviando esta palabra. Judas terminó ahorcado, pero no recibió la esperanza del Hijo de Dios. Sensibles a Dios, esa sensibilidad a Dios de la que hoy hablamos, que Judas no pudo desarrollar, es la que Dios está esperando que nosotros desarrollemos. Y mis amados,
No son grandes eventos los que definen nuestro éxito en la vida cristiana. Son pequeñas decisiones cotidianas las que te van a acercar al gran plan de Dios. Son decisiones cotidianas muy triviales. Esto es como un músculo que cuando pasa el tiempo lo tienes tan fuerte que ya no aceptas cualquier tontería. Este es un músculo que cuando te acostumbras a hacer lo que es correcto la primera vez, quizás te va a costar mucho, pero después te vas a sentir bien, te vas a sentir muy bien. Luego la segunda vez vas a sentir más libertad de ser firme. Y luego después va a ser algo un buen hábito. Y vas a decir, no, eso no. Pero eso es lo mejor, lo más fácil. Sí, pero no es lo más conveniente para aquellos que honramos al Señor. Así que no son los grandes eventos. No es que yo me voy a empezar a portar bien, dijo un hermano, cuando sea pastor. No, de verdad, esto no le estoy mintiendo. Dijo que cuando él fuera pastor, entonces dijo, no, el pastorado solo es una evidencia de pasos muy pequeñitos. Porque así es el músculo sensibles a Dios. Recuerda, yo voy a finalizar ahora. La sensibilidad a Dios, como es algo que se desarrolla, la vamos a encontrar en la Biblia. Por ejemplo, los 3 hebreos. Recuerda los 3 hebreos que los metieron a un horno de fuego. En el libro de Daniel aparece esa historia. O sea, que alguien llegue a decir, prefiero que me quiten la vida antes de deshonrar al Señor. Ese es un salto muy grande. Pero ellos 3 no empezaron ahí. ¿Saben dónde empezaron ellos? Los 3 hebreos comenzaron por no comer por 7 días o por 10 días la comida del rey. En algo muy sencillo. No vamos a comer por 10 días la comida del rey. Fueron pasitos muy pequeñitos. Pero esos pasitos pequeñitos los llevaron a ellos a tener una fortaleza. Es que cada vez que decides honrar a Dios, te está fortaleciendo y te está fortaleciendo y te está fortaleciendo hasta que llegues a tomar grandes decisiones para honrar a Dios. Y vas a darle gloria al Señor. La gente te va a admirar porque has logrado honrar a Dios en tu vida. Abraham comenzó creyendo en una tierra prometida y terminó siendo el padre de la fe. Pero comenzó haciendo cosas muy, muy sencillas. David comenzó defendiendo a ovejitas insignificantes y terminó defendiendo a toda una nación. Porque son esas cosas que cotidianamente hacemos las que forman nuestro carácter, que forman lo que nosotros somos. Moisés comenzó defendiendo a un hebreo y terminó defendiendo a una nación entera. Porque son las cosas pequeñitas que cotidianamente hacemos las que nos forjan. Mis amados hermanos, tengo una carga en mi corazón por los que se van acercando más a su desgracia. Cuando Dios tiene planes maravillosos para ustedes y que hoy pueden darle vuelta a esto. Todavía no te han ofrecido las 30 piezas de plata. Todavía no has llegado a tomar decisiones que te van a destruir. Hoy es tiempo de ser sensibles a la voz de Dios. ¿Por qué Dios dio esta palabra hoy? ¿Por qué Dios envió de esta manera el mensaje? Hermanos amados, es porque Dios te ama. El Señor te ama, nos ama. El Señor nos recuerda que nuestra conciencia puede ser trabajada al punto de honrar su nombre aun cuando nadie nos está viendo. La porción de hoy, eso es lo que nos enseña. La historia es muy triste, sí es cierto. Yo termino con esto y digo, esto que hoy leímos, la porción de Judas, la porción de hoy, es una historia muy triste, pero hoy no tiene que ser tu historia. Esta no tiene que ser tu historia. Comienza con algo. Comienza con algo pequeño. Comienza siendo sensible por lo menos al llamado de Dios. Comienza siendo sensible en el arrepentimiento. Comienza rindiendo tu vida a Cristo.
Y después van a venir otros pasos donde tú vas a decir, no, yo no hago eso, no me gusta aquello. Y luego tendrás la fortaleza para hacer historia, tomado de la mano de Dios. Hoy no vas a terminar ahorcado. Hoy no terminas ahorcado. Hoy es el día de salvación. Vamos a cerrar nuestros ojos. Digámosle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos recuerdas que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Que estamos en una jornada donde vamos a fortalecer la sensibilidad delante de ti. Señor, hay personas que han perdido la sensibilidad y yo ahora quiero ponerlos delante de ti. Hay personas que ya no escuchan tu voz. Hay creyentes que han olvidado, ya no lloran delante de ti, ya no se compungen, ya no tienen la sensibilidad que un día tuvieron. Devuelve el gozo de su salvación, devuélveles la sensibilidad, Señor. El temor tuyo regrese a los corazones, porque mi oración es que hoy nadie termine ahorcado, porque tú, Señor, has resucitado y tú eres el que das vida y vida en abundancia.